Hola familia, un saludo, soy Luis, están en la Caja de Pandora, segunda transmisión del día de hoy, estamos en el Open Art en Ciencia y Espíritu, como veis aquí detrás está el escenario y estamos en vivo y como invitado ahora tenemos a Carlas Tora. Un saludo, Carlas. Luis, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, eh? Mucho tiempo sin vernos y sin hablar. Sí, sí. Carlas, tú eres de aquí, ¿no? ¿De Cataluña? Sí, 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 del centro de Cataluña, sí. Del centre, molt bé. Del centre de Cataluña. Bueno, pues tenemos aquí a Carlas, que es investigador. Bueno, defínete tú un poquito, como para que la gente te conozca. Bueno, la verdad es que no tanto como investigador, porque el que se autodenomina investigador más bien es una persona que no tiene mucho conocimiento de nada y tiene que investigar para intentar saber cosas, ¿no? En mi caso es un poco diferente, porque por culpa, y lo digo así ya claro y alto, de mi familia, por donde yo vengo o de donde vengo, ya la información me venía a raudales. Entonces, bueno, después de estar trabajando muchos años, y también lo digo alto y claro, desde el lado oscuro, al final ocurrió una experiencia que me hizo cambiar de opinión, me machaqué a mí mismo porque me encontré con mi yo futuro de 30 años más y mi yo del pasado con 30 años menos. Los tres hicimos un trío muy interesante y me machacaron tanto que me dijeron o te vas al otro lado o no vas a acabar bien. Y bueno, esto es una historia un poco complicada, pero en el fondo es una manera de explicar de que más que investigar y más que intentar ir buscando respuestas, no, las respuestas ya las tengo. Es más que nada dentro de lo que yo pueda, porque también hay límites donde puedes llegar y hablar, aunque cada vez, como te decía ahora off the record, hay que meterle más caña pase lo que pase. Soy de los que piensa que lo importante no es el mensajero, sino el mensaje, ¿no? Si a mí me pasara algo, vendrá otro, o sea que al final da igual, ¿no? Lo importante es que tenemos unos años, yo le doy 10 años intensos, hasta el 2033 intensos, pero que pueden pasar muchas cosas, porque al final el destino tiene muchas vertientes y hay una vertiente negativa, pero también hay una vertiente positiva. Entonces, parte de mi misión, que ahora he entendido después de haber estado trabajando tanto tiempo en el otro lado, es que, bueno, todas esas cosas que yo pueda aportar hasta donde pueda decir, y un poco más, por supuesto, que puedan ayudar a que la resolución final sea un efecto positivo para la humanidad, pues bueno, al final he comprendido que esa es mi misión, Luis. Pues vamos a empezar fuerte. Ahora mismo acabamos de entrar, como tú, vamos a ver, sabes de geopolítica, el tema geopolítico actual, es decir, esta guerra que está en Israel, en Palestina, ¿a qué se debe? O sea, es decir, ¿cuál es el fin y qué quieren hacer con esto? Bueno, voy a ir más lejos. O sea, cuando empezó la guerra Rusia-Ucrania, todo el mundo pensó, wow, este es el detonante de la Tercera Guerra Mundial. Yo incluso también lo llegué a pensar. En ese momento, ya hace un par de añitos, casi, yo hice una llamada a mis ex compañeros para preguntar, chicos, ¿qué estáis haciendo? Y me dijeron, no somos nosotros. Digo, entonces la guerra de Rusia-Ucrania, me dijeron, no, es mucha desinformación y mucho despiste. ¿Que están pasando cosas? Sí, ¿qué ocurre? Que aunque sea un despiste, hay efectos colaterales y muere mucha gente. Pero bueno, a ciertos grupos de personas eso les da absolutamente igual. Pero para ellos son efectos colaterales, pero no es realmente el dardo que es el que tiene que dar o el que tiene que apretar el botón para que ocurra algo grave, la guerra de Ucrania y Rusia. Y en ese momento, como te digo, creo que un año y medio aproximadamente, me dijeron, el día que sea el botón, el día que realmente se apriete el botón, que sí estaremos nosotros y más agencias, porque la élite no es una agencia, es un grupo de agencias. Y interesante, Luis, no entre ellos están todos bien, ni muchísimo menos. Hay una guerra de poderes también arriba, ¿eh? Eso es un tema muy interesante que no se habla nunca y sería bueno hablarlo alguna vez, hasta donde se puede, tampoco puedes machacarles. No, pero puedes tocarlo ahora si quieres, por encima, un poco. Bueno, te cuento primero lo de Israel. Vale. Entonces cuando me comentaron esto, me dijeron, bien, el detonante, como siempre, vendrá de Oriente Medio, aproximadamente. Ya puedes prever qué tipo de países puede ser donde haya el tema. Entonces, cuando ahora ocurre lo de Palestina de nuevo, yo digo, wow,
Ese será el momento que me dijeron hace un año y medio. Entonces yo ahí es cuando yo hice una llamada, pude encontrar a uno de los chicos del equipo justamente en la Antártida. Estaban en la Antártida con un satelital y me dijo, sí, ese es el detonante que el otro te había contado que pasaría. Digo, entonces significa que esto que está ocurriendo ahora puede ser el principio de la Tercera Guerra Mundial. Dice, bueno, tanto como llamarlo Tercera Guerra Mundial, quizás es un poco exagerado, pero sí forma parte de la Agenda 2030, que en el fondo no es 2030, es 2033. Por eso te comentaba que hay 10 años de margen. Pero lo que están intentando los de arriba es adelantar esa Agenda 2033. Y este tipo de mini guerrillas, como ellos lo llaman así, repito, y es un desastre porque muere mucha gente y en cambio se lo toman casi a broma, sí parece ser que están intentando hacer que todo vaya mucho más rápido, porque la intención, más que no hablar de una tercera guerra mundial, hablando de geopolítica o incluso diría más de geoestrategia, que es lo importante para ellos, es intentar adelantar lo que ellos llamarían el mini reset. Quieren hacer en el 2033 un mini reset. Podemos adelantar o decir, que de hecho es parte de nuestra ponencia de hoy, no sé, es la de la tarde, no la de la mañana, la de la tarde en la sala Ágora, y a las 7 estaremos hablando del último mini reset de la élite terrestre, no los big reset de los que realmente montan el tinglado. El último mini reset, y lo hablaremos esta tarde, fue en 1745 al 1747, 48 hasta el 50. Cuando hablan de los famosos 3 días de oscuridad, no son 3 días, son 3 años. Y cuando son los 3 años de oscuridad, son los intervalos entre los mini resets. Bien, lo que ellos, la élite, quiere hacer ahora es adelantar la Agenda 2033 para que ese mini reset sea antes. ¿Por qué? Pues porque, a ver, nosotros tontos no somos. Cuando ocurrió el último mini reset en 1745-50... Hablamos del famoso Flagmug, ¿no? Del invierno nuclear donde se llenó todo de barro. ¿Cuánto sabes, Luis? Exactamente. Y lo mismo pasaría ahora, porque los mini resets van sepultando uno tras otro todo lo que había antes abajo. Es que yo siempre digo que vivimos en un cementerio, encima de un cementerio. Totalmente. Un cementerio. Así es. Es decir, de los humanos, bueno, aquellos que eran como montañas, claro, de silicio, hasta los gigantes de 10 metros, de 5 metros hacia nosotros. ¿Por qué cada vez que hay excavaciones arqueológicas encuentran una ciudad debajo de otra y debajo de otra? Dices, bueno, nadie se ha parado a pensar eso porque es así. Bueno, pues ahí tienes la respuesta. Entonces está claro, eso ocurrió en esa época y ahora están intentando hacer lo mismo. ¿Por qué? Por 2 razones. Primera, porque te lo decía y me has dicho que podemos entrar en ese tema. Hay una guerra interior arriba. Cuando hubo el último mini reset, se crearon 13 familias de la élite. Te quedan un poco más, por favor, porque así no se escucha todo el ambiente. El último mini reset se crearon con 13 familias. 13 familias que, bien, para poder hablar de este tema, lo importante es no decir nombres y no tiene importancia. ¿Qué más da el nombre de las 13 familias? Pero pues, sí podemos decir que son 13 familias que en esa época, realmente fue la última gran revolución industrial, se encargaban de todo. Se encargaban del tema financiero, del tema bancario, fueron los que eran los creadores de las primeras empresas farmacéuticas, incluso los del consumo, empresas de alimentación, incluso de chocolate, y lo digo así de claro, incluso los grandes perfumes. Interesante, Luis. ¿Sabes por qué inventaron los perfumes? Para no olerse la mierda que te llevaban encima. Peor que eso. Peor que eso. Para un momento. No, porque habéis cortado. Porque se cruje. Se cruje. Es como el amarillo, tenía problemas. Sí, es que sí. El mío iba bien, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sigue. Con el micro. Ah, con el mismo. Ah, bueno. ¿A que solo vamos a usar uno? No, te lo pongo, está cambiando. Ah, vale, pues sigue hablando por donde estabas. Me estáis liando. Hola. Estaba así. Bueno, estamos hablando de esta élite, esas 13 familias y los perfumes. Fíjate lo interesante. Cuando hablamos de la élite, todo el mundo piensa, no solo en estas familias, ¿no? Piensas en humanos, piensas en personas igual que nosotros. Bien, aquí es un tema por descubrir, porque también hay diferentes capas de élites. Entonces, la élite que nosotros conocemos y que
que se dice por todas partes en las redes sociales y en internet, son los nombres de esas 13 familias. Pero por encima de ellos hay más cosas. De hecho, cuando giramos el billete del dólar y vemos la famosa pirámide donde está arriba el ojo que todo lo ve, ¿sabéis cuántos escalones hay, no, en esa pirámide? ¿Los habéis contado alguna vez? No, cuéntala, dímelo. En esa pirámide hay 13 escalones. Era lo que iba a decir. Digo, me suena a 13, digo, pero no estoy seguro. Pero no solo hay 13 escalones. De hecho, en el reverso del dólar está explicada casi toda la información. De hecho, hay un sitio muy pequeño donde incluso está el búho de los Illuminati. ¿No lo habéis visto nunca? Pero tú buscarlo. me estás hablando, es decir, los que están Yo por es que encima… paso de un tema a otro muy rápido. No, pero yo te lo voy a traducir para que se vea rápido. ¿No humanos? ¿Hablamos de no humanos o de esos humanos inmortales? Híbridos. ¿Híbridos? Sí. De esos que viven más… Hay una diferenciación de élites y uno de ellos son estos híbridos y otros son otros que están incluso por encima que nadie tiene información, yo tampoco la tengo. Pero de los híbridos sí hay una información. De hecho, yo he visto dos en mi vida, estando trabajando con ellos, ¿no? Bien, ¿por qué te contaba esto? Pues el perfume. Y me dirás, ¿qué tiene que ver el perfume? Para que no se huela su… La su única esencia. forma de detectarlos es con el olor. Porque físicamente tienen la capacidad de verse igual, pero huelen. Entonces, dentro de esas 13 familias, después del último mini reset, se crearon los perfumes en Francia, no como nos cuentan de la época de Luis XII, Luis XVI, etcétera, etcétera, que hacían esos bailes y se tiraban todo y luego se limpiaban y metían los perfumes. Eso es todo falso. Los perfumes los inventó una de esas familias que acabó siendo de las 13 para poder esconder el olor que detectaba al híbrido. Por eso se inventó el perfume y por eso una de las 13 familias, que sin decir el nombre podéis imaginar cuál es la que inició todo el tema en Francia de la perfumería, no es fácil buscarlo por internet, fue por eso, porque parte de esa élite solo sabe esconderse con perfume. Ahora, sabiendo eso, te vas a ir a la calle y a cualquier mujer o tío que lleva un perfume muy potente dirás, hostia, no será un híbrido. Cuidado, no nos obsesionemos, pero es interesante porque yo teniendo esta información, recuerdo haber ido en alguna reunión estando trabajando en las agencias donde un tío olía mucho más perfume que otro, ¿no? Y cuando yo sabía eso y olía a un tío mucho decía, hostia, ¿no será que esto será uno de ellos, no? A ver, nunca lo investigué ni me interesó porque no era mi campo, pero es interesante porque realmente entre nosotros, tasado por la élite humana, hay mezclados en nosotros, en este simulador, dentro de este domo, 58 especies diferentes. De hecho, ahora estaba hablando con Iro Landucci, porque le estaba ofreciendo la posibilidad de que cuando ellos terminen su charla ahora, que después entramos con Robert Martínez, nos unamos todos en una sola charla. Y él me decía, ostras, pero ¿en qué podemos coincidir? Digo, ¿sabes en qué? Porque tú tienes toda la información hasta el muro. Vale, yo tengo la información después del muro, juntémosla. Me dice, wow, me gusta. Entonces, a lo mejor hoy, en esa charla, podemos hablar algo de lo que hay detrás del muro, una distancia corta, porque el ser humano, incluso la propia élite, el mismo equipo en el que yo trabajaba, solo ha llegado 80 kilómetros más allá del muro. Pero en esos 80 kilómetros hay muchas cosas. Vamos a parar aquí un momento. Vamos a parar aquí. Cuando tú dices más allá del muro, ¿tú entiendes que hay un sol negro que hace que se vaya desplazando el polo magnético y se vaya descongelando nuevos continentes? Y es por eso donde estamos yendo ahora, porque vamos a invadir eso en un futuro. Nosotros nos vamos a tener que desplazar allí. 100%. Vale. Pero no es un sol. Lo que pasa es que se le llama sol negro, pero no es un sol. Sí, sí, es magnetismo. Una energía magnetismo, que un toroide. Bueno, lo que llaman el sol negro masónico. Sí. Vale, que también los masones no están muy contentos, porque cada vez se está hablando más de algo que está bajo juramento y lo están soltando. O sea, no están nada contentos. Vale, pero el tema está, cuando vosotros habéis llegado más allá del muro de hielo, supongo que os habéis encontrado con culturas de hace 60.000 años, hace 26.000 años, que estaban allí, que ellos también emigraron por culpa también de esa congelación, ¿no?, que hubo en ese momento. Sí, no solo eso, no solo que emigraran, sino que hay parte de la élite que ya está viviendo allí. Sobre todo los nazis, que fueron con 58 submarinos para allá, ¿no? Y que desaparecieron misteriosamente hace mucho tiempo, allí están. Vale, pues cuéntame, ¿qué habéis encontrado? Mira, el primer punto importante es que cuando sobrepasas ese espacio… Que cambien los micros. Al final me ha tocado la amarilla, macho. Iru, Sí. manda el amarillo.
Se escucha mejor. Es la energía, es la energía. Claro, voy a curarlo. Oigo, alguien lleva mucho perfume por aquí, ¿eh? Hay mucho flower power. Pero mucho, ¿eh? Ay, estoy haciendo... ¿Esto está grabado, no? Sí, estamos en vivo, estamos en Guay, vivo. me gusta. ¿Qué has encontrado? En mi casa dicen perroflautas, pero bueno. Sí. ¿Pero qué has encontrado más allá de esos 80 kilómetros? Mira, lo que es interesante es que cambia prácticamente todo. O sea, lo que cambia principalmente es que, por ejemplo, los 108 minerales de la tabla periódica, ninguno coincide. O sea, hay una tabla periódica diferente en ese lugar. La pregunta del por qué no es tan complicada, y es porque cada vez que hay un salto de muro, o más que de muro, de domo, hay un cambio de no solo vibración y frecuencia, sino que también hay un cambio de presión, un cambio de densidad. Por eso no se puede ir más de 80 kilómetros, porque a partir de esa distancia el cuerpo molecular humano se desintegraría prácticamente. Eso es lo que le ocurrió al almirante Richard Byrd en la famosa expedición High Jump. Nadie ha pensado, porque una expedición que nos decían que iban a investigar si había tropas nazis en la Antártida que se habían escapado, le ponen de nombre High Jump. ¿Sabéis lo que significa High Jump? El gran salto. A ver, ¿el gran salto a dónde? Porque la verdadera expedición fue porque mandaron al vicealmirante Richard Byrd para pasar esos 80 kilómetros y saltar al otro lado. Murieron desintegrados más de 11.000 soldados de la flota que comandaba Richard Byrd. Entonces, por eso no se puede pasar. Y si me preguntas si en la actualidad se puede, no podemos ni ellos, ni la élite puede pasar. Ahora bien, interesante, ¿cómo es posible que haya 58 razas dentro? Pues porque hay otros tipos de seres de otros domos que tienen la tecnología para poder entrar. Nosotros no la tenemos, ni la élite tampoco. Por eso, tantos proyectos tipo Bowfish, el proyecto Pecera, el proyecto Dominique, todos los proyectos que se realizaron con la Operación Manhattan, el propio experimento Filadelfia, sobre todo el proyecto Pegasus, todo estaba creado para intentar salir del domo. ¿Por qué? Porque la élite, a pesar de tener muchos problemas internos, que los tiene y graves, lo que quieren es, diferentes facciones, es salir de aquí, porque cuando ocurre el mini reset, quieren no estar aquí. Pero podrían frenar el mini reset. ¿Por qué quieren hacer el mini reset? Buena pregunta. Porque tienen un chivatazo de los híbridos. ¿Cuál es el chivatazo de los híbridos? Que les han dicho que se está preparando, como no cambien las cosas, un big reset. Y si ocurre un big reset, también les pilla a ellos. Vale, entonces entiendo que hay un toroide, que es lo que nosotros decimos la cúpula, ¿no? Y más allá de la cúpula no puedes pasar porque las temperaturas, yo tengo entendido que son muy grandes, no sé, bajo cero. Presión, densidad, vibración, frecuencia, todo cambia. ¿Y no se puede pasar en submarino o en avión? No. ¿El avión se deshace? La cúpula va también para abajo, es una esfera. Es una esfera. El domo no es solo una cúpula semi. Ah, otra cosa interesante, el domo no es una esfera. Tiene geometría sagrada, es geometría. De hecho, las estrellas y planetas son partícipe de los vórtices que creemos que son planetas y no lo son. Son vórtices de la geometría y de las formas que hacen los diferentes domos. Arriba hay 7 y abajo hay 6. Son 13 domos, 6 de arriba y 6 abajo. Pero... Y entre ellos 13 mundos intraterrenos. Entonces yo entiendo que cuando el Sol central se va moviendo, es decir, lo que llaman el Sol negro, se va moviendo y llegamos a esos continentes, como está dentro de lo que sería la frecuencia que se permite, por eso, vamos a decir, redescubrimos nuevos continentes. Claro. Pero ¿cuántos continentes creéis vosotros que hay? No, principalmente es un continente que es el antiguo llamado Pangea. O sea, el antiguo continente de Pangea es el que ahora está al lado. Entonces, esto es como un engranaje. Un engranaje que va dando vueltas, una esfera, que va dando vueltas, se va cambiando el tiempo, la famosa época de la glaciación y al contrario es porque el engranaje va dando vueltas y van apareciendo continentes helados que se hielan, se deshielan, se leían y así vamos dando vueltas en ciclos. Vale. También entiendo que estos híbridos, los que mandan son los que están por encima de los híbridos y son los que habrán dado las órdenes y los híbridos de alguna manera nos lo chivan. Pero yo tengo entendido que siempre hay un rescate de la humanidad, de X familias, ¿no? Que se los llevan, supongo que a una nave nodriza o algo parecido y luego los vuelven a bajar. ¿Eso sería así? Que yo sepa no.
O sea que van a pillar cacho. Sí. Vale. ¿El mundo intraterreno cuánto has dicho que había? 13, todo es 13. Pero 13 domos para abajo, ¿te refieres? No, 7 domos para arriba y 6 para abajo, que son 13. Y entre ellos, 13 mundos intraterrenos. 13 mundos intraterrenos. ¿Las 58 razas que has dicho que estamos aquí son todo humanas o también hay no humanas? No humanas. No humanas. Cuidado. ¿Y no los vemos? Me refiero, no... no pasa nada, que vayan pasando. Sí. Cuidado. No, el tema está en... Cuéntame más es decir, de estas razas que están aquí, ¿por qué están aquí? ¿Qué es lo que hacen? Te lo digo en 2 palabras. Vale. Una cosa que hace muchos años se empezó a hablar y que de repente no se ha hablado más del tema. Por algo será. Granja humana. O sea, somos una cosecha. Pero fíjate un detalle interesante, Luis. Yo no tengo mucha información de la granja humana. O sea, no la tiene casi nadie. Nadie de nuestro equipo tenía esa información. Ahora últimamente, uno de los últimos contactos, y me cuentan muy poco, claro, a mí ya no me cuentan casi nada, pero lo poco que me cuentan de más, yo, sabiendo cómo ellos trabajan, les saco mucho jugo, ¿no? Y una de las últimas comunicaciones con ellos fue porque yo les quería hablar de la granja humana, porque precisamente tenemos un evento con Alejandro Zaleta, el doctor Alejandro Zaleta, muy pronto, el 10 de diciembre, y queremos abordar ese tema al 100%. Entonces yo estaba intentando buscar un poco más de información, porque tenía la intuición de que el tema de la granja humana es la clave de todo. Pero claro, cuando tú hablas de la granja humana es lo que tú dices. Bueno, ¿qué significa realmente granja humana? O sea, que somos que una cosecha. No me cuadra tampoco. O sea, aquí hay más detrás de todo eso. Entonces, estuve intentando preguntar, no hubo forma, Luis. O sea, no. Hasta que era tan insistente que me paran y me dicen, mira, no me preguntes más por eso, ¿sabes por qué? Te lo digo alto y claro. Digo, dime, por favor. Dice, tú tienes mucha información que muchos no tienen. Con lo cual, a ti pocas cosas te pueden sorprender. Dice, pero si yo te cuento la verdad de la granja humana, ni tú mismo lo soportarías. Digo, ¿tan grave es? Dice, ni te imaginas. La persona que me lo decía me comentaba, no te imaginas los años que a mí me ha costado. O sea, que a mí me costaría años asimilarlo. Imagínate la gente que no tiene nada de información. Dice, si la gente supiera la verdad de todo, quizá fue un poco bruto el tío, ¿eh? Me dijo, la mitad de la población mundial se suicidaría. Digo, ¿tan grave es? Dice, no, más. Entonces, Luis, no sé, pero esto pinta que, uff. A ver, según la película, que ya sabes que dan información, Ascensión a Júpiter, la cosecha es que estos seres híbridos o los que sean, son inmortales gracias a consumir nuestra energía. Es decir, es como si de alguna manera sacaran nuestro alma o yo qué sé y se quedan con eso. Pero tiene que haber más. ¿Tiene que haber más? Sí, sí. Además, hay un tema interesante que lo hablaremos creo que mañana, el tema de los parásitos. O sea, estamos todos en 3D dentro del domo infectados. Todos tenemos parásitos internos energéticos. Hasta el punto que, hablando con ellos, una de las cosas que se les escapó, que no sé por qué me lo dijeron, pero se les escapó, es que el 99% de pensamientos, sueños y todo lo que tenemos está manipulado por una mente central. Que eso se activa con el parásito que tienes. Eso es lo que era Tartaria. Por eso eliminaron a Tartaria, por eso hicieron el mini reset con Tartaria, porque Tartaria estaba con sus redes de energía libre, eliminando y matando todas esas larvas. En el 1925 fue el último año donde las máquinas fotónicas, como la que nosotros tenemos trabajando, se eliminaron de todos los hospitales. Quedaron los hospitales que hoy conocemos hoy en día, pero sacaron todo y luego utilizaron los hospitales de la forma que la conocemos hoy en día. O sea, Dios mío de mi vida, hay tantas cosas que no sabemos, pero al final, Luis, ¿sabes cuál sería mi última resolución de todo esto? Nunca podremos llegar a la verdad, no nos van a dejar llegar nunca a la verdad. Entonces, ¿cuál es la salida a todo ello? Joder, macho, intentemos ser felices cada día y soltar tantas historias que nos sirven para tan poco, porque como le contaba antes a Iru, a Landucci, le decía, a ver, Iru, ¿qué más da al final si la Tierra es plana o redonda? ¿Qué me dirías si te digo que es triangular? Y me decía, pues también tienes razón. ¿Para qué sirve a la gente para evolucionar? ¿Que la Tierra sea plana o tenga forma de, yo qué sé, de trompeta?
pues yo creo que poco sirve, ¿no? Pero en cambio sí me interesa que en mi día a día sea estar feliz, reír, estar satisfecho, estar con la gente que yo quiero. Eso es lo que nos va a hacer evolucionar, porque la propia palabra evolución, si tú coges las 4 primeras palabras, evol, y las giras, ¿qué sale? Love. Evolución es amor en acción. Lo demás, quizás, como decía una antigua novela de Charles Dickens, paparruchas. Yo hace unos años, en el Ufology, estuve hablando con el canadiense, ahora no me acuerdo el nombre, no importa. Lo que él decía... El canadiense. Sí, no, es que no me acuerdo, de exopolítica. Él decía que una inteligencia artificial, él le dice el cosmos, o no se sabe, venía de fuera, se había hecho con el control de nuestra, vamos a decir, domo o esfera. Entonces aquí lo que nosotros llamamos Dios sería una inteligencia artificial, es decir, lo que manda en el mundo debe ser un constructo hecho de inteligencia artificial o de vida biológica. 100% artificial. 100% artificial. 100%. Hay una máquina cuántica que controla la mente de todos, inteligencia artificial. ¿Y nosotros somos inteligencia artificial biológica? 100%. Entonces no tenemos nada que hacer. Hemos sido creados aquí, en este simulador, todo está creado, nosotros inclusive, nuestra conciencia y nuestra mente es creada. Lo único es que nuestra esencia está metida en esta vasija. Pero si ahora tú dijeras, bueno, pues yo quiero saltar de nivel, yo me quiero ir a otro nivel, quiero salir de este simulador, quiero evolucionar, sería tu esencia. Cuando tu esencia saliera, todo lo que ahora es Luis, lo olvidarías, porque el Luis que tú conoces es un simulacro de este simulador. Tu esencia nada tiene que ver con Luis, ni la mía tiene que ver con Carles. Eso es un poco lo que decimos que a la gente le costaría comprender, porque este simulador está creado para las creencias. Vale, pero cuando uno muere, ¿qué pasa? Pues cuando uno muere rebota y vuelve. ¿Por qué? Porque hay una red llamada Humana Más, que es la red original, que es la que nos tendríamos que conectar cuando morimos, pero la élite ha montado una red falsa por debajo, utilizando lo que hoy llamamos catedrales, iglesias, fortificaciones, pirámides, obeliscos, como grandes transformadores de energía, creando una red falsa que hace que cuando el cuerpo muere, tu ser rebote y vuelva. Por eso es también la granja, porque va rebotando. Mira, ¿cuántas personas estamos en la actualidad? ¿8.000 millones? No es cierto, no pasamos de 2.000. No somos más de 2.000 millones. Pues, aunque seamos solo 2.000 millones, está previsto, y la élite lo tiene aquí clavado, que en cada generación solo saltan de nivel 8.000 personas. Solo 8.000 en cada generación. Entonces, ¿qué ocurre? Que la élite dice, bah, 8.000 que se vayan, no me preocupan. Los demás para nosotros, en la granja. Pero hay en cada generación una media de 8.000 personas que hacen el salto. ¿Pero dónde van? Cambio de nivel, cambio de juego, suben el nivel, suben en un nivel de juego, un juego superior. Hasta que terminas la partida, game over a los juegos y regresas al origen. Perfecto. ¿Y qué más me puedes decir más allá del muro de hielo, de lo que habéis encontrado? Unicornios, pegasos, toda la mitología de animales mitológicos está allí. Todos están allí. ¿Y los regenta algún tipo de humanidad? No, los híbridos. Los híbridos. O sea, la humanidad que te encuentras allí son híbridos. No hay humanidad. No hay humanidad. No hay. No hay. Quizá hay nazis. Bueno, si tienen un pacto, cuando se escaparon de donde se escaparon y hicieron un pacto y crearon la famosa, como llaman, Nueva Berlín, bueno, pues puede que haya humanos, pero allí están solo de paso. La intención es salir del domo. El humano élite quiere seguir. O sea, llega tanto el poder que quiere el humano que quiere incluso pasar ese lugar e irse a otro domo. Quiere llegar al siguiente domo. ¿Y podemos ir al mundo intraterreno? Sí, podríamos, pero no nos dejan, no quieren. Nuestra vibración es tan baja que no... ¿Y qué nos encontraríamos en el mundo intraterreno? Lo mismo que en otros domos, lo mismo que hay arriba y abajo, lo que hay a la izquierda está a la derecha, lo que está en los domos de arriba está en los domos de abajo, lo que hay en el mundo intraterreno, lo mismo. Diferentes tipos de seres, con diferentes frecuencias, vibraciones. Bueno, Enoch ya lo dijo en su libro, el segundo, que era el libro eslavo, Los viajes a los 7 cielos. Te estaba mostrando el viaje a los 7 domos de arriba. Los 7 infiernos de Dante, lo mismo, te está demostrando los diferentes tipos de niveles. La Divina Comedia es una explicación clara de cómo funcionan los domos.
Como tenemos a Carlas, Yolanda, que si tú querías hacerle alguna pregunta, porque sé que querías hablar con él. ¿No? Vale, vale. ¿Alguna de vosotros? Bueno, aquí en el directo han preguntado el gran reseteo. El Big Reset. Sí. ¿Qué es? Sí, que... El último gran Big Reset fue, pongámoslo así, el diluvio. Entonces, ¿qué es el diluvio? El diluvio o el último Big Reset no es provocado por el humano, que son los mini resets. El Big Reset lo hace la entidad que está en el ojo, que todo lo ve, que es el que dice, va, hasta aquí, borrón y cuenta nueva. Entonces, en el último gran reset ocurrió algo muy interesante. Se crearon los 7 preceptos de Noah, de hecho, los hijos de Noah. Cuando se hablan de los hijos de Noah o hijos de Noé, no se refería a sus hijos físicos. Somos nosotros, la descendencia que entraba en la nueva humanidad que se generó. Cuando hablamos de 7 preceptos, son 7 virtudes. De hecho, están copiadas de las antiguas virtudes lemurianas. Ah, hablando de Lemuria. Ah, hablando de Atlántida. ¿Dónde creéis que está Lemuria y Atlántida? ¿Creéis que estaban aquí, que se hundieron? Están en otro... Yo te voy a decir, más allá del muro de hielo están Hiperbórea, Atlántida, Lemuria y Polaris. Ahí están. Entonces, toda esa información está ahí, detrás del muro. Entonces, se creó un gran Big Reset, se crearon los 7 preceptos de los hijos de Noé, que eran como utilizar las virtudes, como hacer una nueva humanidad mejor. ¿Qué pasó? Llegó el punto de inflexión hasta la Torre de Babel, donde Nimrod, un ser llamado Nimrod, la cagó y la lió al 100%. Y cambió los 7 preceptos por los 7 pecados capitales, que son los que duran hasta hoy en día. Cuando los de arriba, que ellos se autodenominan los púrpura, eso no te lo había dicho, ellos se autodenominan los púrpura, cuando los púrpura digan, madre mía, estos ya están otra vez en las mismas, puede ocurrir un Big Reset. ¿Qué le ocurre a la última élite de hoy en día, que son una mezcla entre los nuevos ricos de la revolución industrial, más las monarquías europeas y otros tantos, que tienen un miedo que alucinan, porque se están viendo que le están haciendo tan mal que tienen el chivatazo, como te he dicho, de que el púrpura dirá, cuidado, que si sigamos así, en el 2033 la podemos liar parda. Y además da la casualidad que en el 2033 se culminan los últimos 120 jubileos. ¿Sabéis qué son los 120 jubileos? Son un periodo de 6.000 años, donde cada 2.000, en 4 fracciones, pasan cosas importantes en la vida de la humanidad. Bueno, pues en los últimos 120 jubileos, qué casualidad, terminan el 8 de octubre del 2033. Entonces ellos, como trabajan mucho la numerología, están... Mira, un dato interesante. En el último año, 2023, la élite compró 150 yates de lujo. Aprovechó toda la historia de lo que ya no podemos decir para incluso aprovechar la guerra entre Rusia y Ucrania para comprar todos los yates de lujo de los ucranianos y rusos que tenían barcos apartados en todo el sur de Europa, España, Grecia, también Italia, en Portugal también. Y dices, a ver, ¿por qué la élite está comprando 150 yates de lujo? Porque quieren salir por el muro de hielo, donde hay 4 entradas, que en el libro de Enoch te explica dónde están, para cuando si hay un reseteo fuerte, escaparse. ¿Os acordáis de la película 2012? Cuando crean esas arcas, solo pueden pagar los ricos y se van los ricos, pero eran arcas que iban por abajo. Pues eran submarinos. Bueno, así hicieron los nazis. Bueno, pues ahora lo quieren hacer por arriba. ¿Por qué? Porque hay una especie de leviatanes que no es fácil pasar ese muro por abajo. ¿Cómo lo hicieron los nazis? No sé cómo lo hicieron, pero pasaron 47 submarinos. Pero hay protección por arriba, por abajo, por todas partes. Mira, fijaros un tema interesante. Yo hice el viaje a la Antártida en 2016 y yo dije, yo tengo que regresar. Yo no sé si voy a llegar al cubo, pero tengo que intentar llegar lo más cerca posible. Pero claro, ya no estoy con ellos. Entonces, tengo buenos amigos, porque por estar en ese lado tengo buenas influencias. Entonces conseguí un barco en Hong Kong con un helicóptero. Me lo ponían en bandeja. Me ponían la tripulación y me dicen, vale, ¿cuándo nos vamos? La idea era ir hasta Nueva Zelanda, entrar por el mar de Ross, entrar por la base McMurdo, en McMurdo coger los helicópteros e ir hasta la base Amundsen Scott. En la base Amundsen Scott es la última donde el ser humano puede poner el pie.
De allí a 80 kilómetros es el tema complicado. Bien, pues lo teníamos todo preparado para el 2025. Lo tenía todo listo. Y antes de que me dijeran, ¿seguimos adelante o no? Digo, bueno, espera, déjame hacer una llamada. O sea, yo no puedo arriesgar la vida de gente. Porque la gente me decía, oye, ¿podemos venir? No. Pero claro, tiene que haber una tripulación. Hago una llamada. Nos reunimos. Una reunión física en Paraguay. Paraguay, ¿por qué Paraguay? Porque, ya lo digo, ya me da igual. La base latina de la élite está en Paraguay. Paraguay tiene muchas cosas que no sabemos. En fin. Y me dicen, ok, 2025, tú privadamente, vale, ves. Y digo, no voy a tener problemas, ¿no? Puedo llegar hasta el muro, llegar por la base, tal cual. Privadamente, ¿cuántas personas? Digo, creo que unos 30. En este barco, vale. ¿Pero qué? No vaya a tener problema, porque cuando llegas a esos lugares te paran. Viene hasta un destructor a pararte. Y me dijeron, tira. Y digo, coño, ¿tan fácil? ¿Cómo puede ser? Dice, no, tú me estás preguntando si puedes llegar. Digo, sí. Ah, pero no me he preguntado si puedes salir. Dice, sí te permitimos ir privadamente, pero no te permitiremos salir. Y digo, ¿qué significa eso? Dice, bueno, no permitirte salir quiere decir dos cosas. Se te hunde o no puedes regresar. Te quedas de ese lado. Entonces abortamos. Aborté misión porque yo puedo arriesgar mi vida, pero no la de otras personas. Explica a la gente quiénes son los púrpuras y también luego lo del cubo. Y damos paso a Yolanda. Bueno, los púrpuras, así se autodenominan ellos. Ellos son los auténticos gestores de este simulador. Los gestores, o sea, los que te dejan un libre albedrío para decir, bueno, estos entre ellos que se machaquen y se hagan lo que quieran, hasta cierto punto. Cuando los de aquí hacemos muchas tonterías muy seguidas, es cuando dicen, señores, reset. Entonces son gestores de mundos, no son los creadores, no son los que nos han creado, son los gestores de mundos. Si me preguntas, bueno, ¿quién nos creó? No hay información, no lo sabe ni la élite. Es como si me preguntaras quién es Dios. No, nadie puede responderte. Bueno, pues tampoco hay información de quién te creó. Si me hablas, bueno, pero tipo de Anunnakis o así, sí, pero no eran Anunnakis. Anunnakis es un nombre que se le ha puesto, pero no sabemos de dónde salieron ni de dónde están. Eso por un lado. El tema del cubo, bueno, el tema del cubo fue una expedición dentro de la agencia donde se nos engañó vilmente que íbamos a un trabajo para unas balizas climatológicas, donde había 10 balizas y de hecho recogimos 9. Bueno, otro tema es que tampoco eran balizas. Nos dijeron que eran balizas, pero no eran balizas. ¿Por qué? Porque es una maquinaria que está en la Antártida, que es un aparato, una tecnología, según nos dijeron Atlante, muy parecida a la tecnología Atlante del otro lado del muro, en el que te permite salir del sistema. No lo entendí muy bien porque no te dan más información, pero bueno, es una tecnología. La última, el último aparato, había un domo gigantesco donde aparecieron 3 seres, donde nos echaron a patadas como animales. Te aparecen 3 seres de luz y dices, Dios mío, los seres de luz. No, fueron tremendos, nos echaron a patadas. Más tarde averigüé lo que eran, no eran lo que yo pensaba. Teníamos que averiguar si ese cubo era o no cierto. Todos pensábamos que era un holograma y tuve el error, o no, depende de cómo lo mires, de decirle al capitán de la expedición, bueno, mi capitán, alguien tiene que ver si esto es un holograma, es de verdad. Dice, pues venga chico, ya puedes ir a tocarlo. Cuando no era mío, realmente no lo hice para que yo fuera, porque cuando yo me puse delante del cubo, os puedo asegurar que yo pensaba que, bueno, aquí me desintegro y se acabó mi vida. Cuando entré en el cubo, yo calculo que estuve 4 horas, es un cálculo, puede que fueran más o menos. Yo calculo unas 4 horas, pero desde fuera solo se me vio una décima de segundo entrar y salir. Entonces el cubo es un espacio temporal entre simuladores. Es como una conexión, una máquina cuántica que utilizan los púrpura para moverse entre simuladores, entre domos. Antes os he dicho que para poder entrar y salir de ellos se necesita una tecnología. Bien, ellos como gestores tienen una máquina espectacular en forma cúbica, al menos esa, no sé si hay otras, no lo sé. Y la experiencia fue
Pues trascendental, porque como decía antes, me encontré conmigo mismo con 30 años más y con 30 años menos más tarde, dándome una lección de aproximadamente 4 horas de decir, ¿qué estás haciendo? Entonces, lo que más encontré interesante es que al final me dijeron, pero si quieres seguir como estás, está bien. O sea, libre albedrío, sigue siendo tu decisión. Te damos una serie de directrices de lo que hay y de lo que no hay, y tú tomas una decisión. Tu misión aquí, con tu linaje, tanto materno como paterno, es esta. Si la quieres utilizar, hazla. Si no, sigue donde estás. Te autodestruirás en 5 segundos si sigues donde estás. Pero si es lo que quieres, hazlo. Entonces, cuando salí del cubo, no pude decir nada. Estuve, de hecho, 1 año y medio sin decir ni pío, porque incluso, te lo digo en serio, llegué a pensar que era parte de mi imaginación, que eso no podía haber existido. Cuando evidentemente, como era un viaje con 8 personas, si yo hubiera sido solo, hubiera incluso pensado, me lo habré imaginado, pero éramos 8, ya 7, porque uno murió de hecho en la expedición, y no, porque hay 8 personas más, 7 más, vaya, pero si no, yo hubiera pensado que eso era imposible que existiera. ¿Me ocurrió para tener una misión? Bueno, mi misión es divulgar hasta donde pueda, dar información que no es la que sale en ningún sitio, y aunque me lo dijeron, que nadie me creería, por eso me costó 1 año y medio hacer una primera entrevista, que de hecho cuando yo hice la primera entrevista, que unos amigos de Barcelona, que conocéis, me impulsaron para hacerla, yo le dije, tío, no lo hagas, no lo voy a hacer. No, no te preocupes, digo, que no, que nadie se va a creer esto, que va a ser un desastre. Y yo le decía, no lo digo por mí, porque a mí no me conoce nadie, y no me interesa que me conozca nadie, pero vosotros, que tenéis vuestros canales. Bueno, me convencieron y la hicimos. Justo acabamos la entrevista, fueron, eso sí, muy listos, la metieron en 4 partes, a propósito, para ver si enganchaba, pero bueno, eso funciona así, ¿no? Yo me fui a Uruguay, me fui a hacer una conferencia de mis cosas, porque yo profesionalmente soy gemólogo, y me iba a una conferencia de mi trabajo privado, ¿no? Y cuando regresé, pues había estallado una bomba. Ese vídeo se vio durante esa semana 2,5 millones de personas. Entonces fue una locura. Y entonces yo me encontré en una situación de decir, jope, ¿y ahora qué hago? ¿Le meto o no le meto? Y me costó, y al final me metí, y hasta ahora. Muy bien. Pues te voy a dejar con Yolanda y yo voy a estar ahí un momento en la parte técnica. Va. Yo tengo 2 preguntillas. Uy, qué fácil, solo 2. De momento. Sí, porque ahora nos toca ya. Sí, pues brevemente. Nos has hablado del simulador. ¿Qué parte nuestra, de lo que es el ser humano, está dentro del simulador? Toda. ¿Qué es el simulador? No, el simulador, nosotros somos simulador. Nosotros somos seres creados dentro del simulador. Somos piezas del simulador. Lo único que tenemos en un lugar llamado claustro, que es un pequeño hueco en el centro del cerebro, donde está el líquido amniótico, que es la esencia. Entonces, esa esencia colocada dentro de esa pequeña cajita llamado claustro es lo único que es realmente lo que somos cada uno. Lo demás, cuerpo, físico, mente, ego, conciencia, todo está creado. Como os decía antes, le decía a Luis, nuestros propios pensamientos, incluso igual lo que estamos hablando tú y yo ahora, no es nuestro. Es del simulador. Es del simulador, es del juego. Vale, ¿y esa esencia de dónde surge? No hay información. No hay información. Ninguna. Bien. Mentiría, no hay ninguna. ¿Qué Ni ellos la tienen. ¿Qué tiene que ver el concepto del tiempo con nuestro encierro, con toda esta situación? Hombre, claro que tiene que ver, porque mira, y yo estaba dando el ejemplo del cubo. Yo estuve 4 horas cuando aquí fue 1/10 de segundo. Entonces nos colocan en un tiempo lineal y entre comillas corto, según otros simuladores. Cuando hablaba antes Luis, que hablábamos de los seres que habitaban en los ligos antiguos, que vivían 1000 años como Matusalén, había unos espacios más largos. Ahora se ha hecho el espacio más pequeño. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que a la gente, cuantos más años vivía, más tiempo tenía para encontrar soluciones para destapar la verdad. Entonces cada vez están haciendo el tiempo más pequeño. Por eso también tiene mucha importancia el tema de la alimentación, de lo que estamos tomando, comiendo, bebiendo,
lo que hace que nuestro tiempo sea más corto, que nuestro sistema inmunológico sea cada vez más débil y evidentemente con todo lo que ocurrió hace 2 años, lo que fue un impulso para que todavía sea más corto. O sea, están intentando de que tengamos menos tiempo para que no pensemos tanto, porque incluso, como te digo, si parte del pensamiento tiene que ver con cosas no nuestras, siempre hay un pequeño espacio que sí sale de tu interior. Y dentro de todos esos niveles que vamos subiendo, cuando esos 8.000, ¿no? Los 8.000 afortunados o no, que suben de nivel... ¿O no? Buena pregunta. Sí, quiero decir, dentro de todo ese ciclo y de todo este circuito que está organizado, ¿realmente hay salida? Pues como estamos diciendo, prácticamente, ¿no? Y la salida de 8.000 es muy poca gente. Lo hablaba esta mañana con un amigo. Me decían, pero aunque seamos solo 2.000 millones, ¿8.000? Pero qué desgracia. Y entonces toda esta gente que está creyendo que está despertando no lo está haciendo, pues no. Pues la verdad es que no. No olvidemos que todo el tema espiritual es una moda. No olvidemos que la mayor parte de la manipulación está en ese mundo. Sí. Entonces es muy complicado. Yo he contado alguna vez que cuando estaba en una oficina trabajando en la agencia en Colombia, me pasó un documento por delante donde explicaba el día que la élite organizó, creó y montó la New Age. ¿Por qué? Porque hubo una época en que había un diferente tipo de grupo disidente que empezaba a tener información muy interesante. Dijeron, no, esto no se nos puede escapar de las manos. Crearon la New Age para empezar a moldear o a aumentar todos los temas metafísicos, esotéricos, parapsicológicos. ¿Por qué? Porque había un incremento de conciencias interesadas en esto. Entonces, no estoy diciendo que todo eso sea falso. Simplemente estoy diciendo que de una piedrecita han hecho una montaña. Sí. Y tienen a todo el mundo pillado con el mundo espiritual. Repito, no estoy diciendo que los espirituales no sean correctos, pero que no todo es solo lo que reluce. Sí, secuestran el movimiento que decimos, ¿no? Es decir, surge un movimiento que tiene buena pinta, pero de alguna manera lo conducen para sus fines. Y dentro de 50 años posiblemente no exista nada de esto y habrá otra cosa. Y para los que quieren seguir buscando, ¿dónde les aconsejas seguir buscando información que realmente pueda ser útil? Pues mira, aparte de escuchar tus charlas, ¿sí? No, charlas quizá lo que hacen es todavía complicar más a la gente. Mira, esta mañana había una persona aquí en el stand nuestro que me estaba preguntando por las piedras que tenemos. Y yo me lo estaba mirando y veía que esa persona era potente. Y le digo, ¿por qué quieres tú la piedra? Dice, no, porque me han dicho que esta piedra tiene esta propiedad y hace esto y lo otro. Digo, sí es verdad. Claro, entonces si tiene esta propiedad, ¿me puede ayudar a crear más conciencia de esto y lo otro? Digo, sí. ¿Pero por qué necesitas la piedra? No, por lo que te digo, para que me ayude. Digo, es que ese es el problema. El problema es que nos estamos acomodando demasiado a utilizar herramientas para poder conseguir lo que solos podríamos conseguir. Ese es como el que necesita la pastilla para ir a dormir. Ya sin la pastilla no puedes dormir. Ahora resulta que sin todas estas herramientas, que son maravillosas y fantásticas, sin eso no podemos hacer nada. Y se hace a propósito. ¿Por qué? Porque la manera más fácil de salir de todo esto es solitos. Ni maestros, ni gurús, ni comunicadores, ni nada. Solitos. Ahora, como estamos en tanta ignorancia, necesitamos un empujoncito. Vale, aquí estamos. Os empujamos. Pero por favor, después tú solo. A seguir adelante. Desházte de todo. Suelta. La única manera es como los antiguos profetas, como los antiguos rabinos o gurús que se iban a las cuevas. No literalmente, pero era retirarse de todo esto, sin nada, sin tener que tener ningún tipo de herramienta que te haga que seas adicto a esa herramienta. Porque al final, esas herramientas también son del simulador. Pues muchas gracias, Carlas. Yo ya te digo, como ha estado Luis contigo, pues estaba ahí escuchando muy atenta. Me encanta la charla. Lo despedimos ya porque se tiene que ir, si no nos lo quedábamos otro rato. Muchas gracias por estar con nosotros. Dice una última pregunta. ¿Ah, sí? Valentina pregunta que qué características tienen que tener las personas que forman parte de esos 8.000 que pasan de nivel. Qué buena pregunta. Pues yo creo que bastantes, pero solo voy a dar una que para mí es la más importante. Todos podemos formar parte de los 8.000.
¿Cuál es el primer inconveniente? Habrá muchos, pero te digo el principal. Lo hemos dicho antes. Todos los que estamos en el simulador fuera de la esfera real, los que conectan con la real, que son parte de los de arriba, pero tienen otros problemas, los que estamos abajo estamos todos infectados. Todos. El único o el principal conveniente para poder tener una posibilidad es desinfectarte. Quitarte el parásito energético que tienes. ¿Y de qué manera se puede hacer? Pues bueno, estábamos hablando de las máquinas fotónicas. Estamos utilizando las máquinas fotónicas de Tesla para limpiar. La tecnología de Tartaria, que es uno de los temas de hoy, es la tecnología que sacaron y dejaron obsoleta en el 1925, porque esa tecnología hacía todo. Yo he visto imágenes, no las he visto aquí, sino cuando estaban en el otro lado, de un invernadero con una bobina Tesla y un generador como el nuestro, con unas antenas y unos cables, que hacían que las verduras se crecieran en un solo día. Yo he visto, y de hecho estamos trabajando, creando una bobina para hacer las terapias que hacemos aquí en Humanamás, en los territorios de la provincia de Alicante, donde hacemos retiros de 6 días, donde la gente viene a conectarse 6 días con la máquina y le desaparecen un montón de patologías, hasta que descubrimos que también quita los parásitos. Entonces, ¿esto es una forma? Sí. ¿Habrá otras? Por supuesto. Habrá muchas formas para hacerlo, pero la principal forma para poder conectarte en los 8000 es que estés limpio. Cuando inventaron lo que inventaron hace 2 años, era para acabar de rematarnos. Y de hecho están preparando otra para dentro de 1 año. Por eso también se habla que hay 1 año para intentar colocarse de la mejor manera posible, por si acaso nos sueltan otra. Porque al final lo que ocurrió hace unos años fue un prototipo, que por cierto, no están contentos, ¿eh? No les salió como ellos pensaban. Entonces, bajo la experiencia de lo que ocurrió, porque sobre todo lo que querían ver era cómo reaccionaban los gobiernos y países, ahora están preparando, según dicen, la gorda. Pero bueno, vamos a meterle caña, por eso estamos intentando hablar cada vez más, aunque sea, hasta diría peligroso, para intentar destapar, por ejemplo, toda la energía libre. Porque solo con la energía libre destaparíamos todo, enfermedades, parásitos. Luego no saldrían 8000, saldrían 8 millones. Con lo cual, esa es una manera, lo estamos intentando, lo estamos probando. ¿Está funcionando? Está funcionando. Pero tampoco podemos decir que curamos, porque no se puede decir. Porque si lo dices, placa. Sanamos, equilibramos, entonces, armonizamos. Bueno, estamos trabajando para utilizar esa antigua tecnología de Tartaria obsoleta y escondida y desfenestrada, y nos estamos dando cuenta que estamos quitando larvas. Estamos curando, no, perdón, no se puede decir curar, estamos equilibrando problemas de artrosis, de artritis. Iba a decir de cáncer, no lo puedo decir, pero también muchas cosas. Que eso no quiere decir que venga una persona que dice yo quiero sanarme, no quiere decir que la máquina le sane. ¿Sabéis por qué? Porque no solo depende de la máquina, claro, también depende de la persona. Eso es como cuando hablas de los sanadores. Y dices, ostras, este es el sanador mejor del mundo. No te equivocas, él no está sanando. Tú le estás dando permiso al sanador para que te sane, eres una herramienta. Bueno, en esto pasa lo mismo. Que haya una tecnología que nos permita poder equilibrar muchas cosas no significa que a uno le funcione. Hay que estar equilibrado para que te funcione. Si tú vienes con un problema mental y estás desequilibrado, la máquina no funciona. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Y yo quería hacerte una pregunta personal. Cada 300 años manda una familia. Cada 300 años manda una familia, ¿no? Sí, son de las entre más o menos 250 años. 250. Unos 250 años. ¿Por qué no se quiere salir la que está ahora? Pero se sale. ¿Se sale? La sacan. La sacan. No se quiere salir porque, bueno... ¿Tiene que ver algo con el reseteo? No, hombre, es que es como vivir en el país de las maravillas. O sea, si aquí lo tienen todo, ¿para qué quieren irse? Entonces les obligan a cada 250 años a hacer el cambio. ¿Cuánto hace del 1750? ¿Veis que estamos a punto de hacer un cambio? De hecho, la muerte de la reina Isabel II tiene un porqué. Porque tiene un cambio también de liderazgo. No voy a entrar al trapo, pero no sé si está muerta. Bueno. Mira, creo que no es cuestión de un reseteo. Tienen una tecnología
tienen una tecnología que les permite sacar una conciencia y meterla en otro cuerpo. Sí. Quien no te dice que esa conciencia está ahí. Pero la tecnología que la tengas y no es tuya, no quiere decir que la utilices al 100%. Según tengo entendido de fuentes del otro lado, cuando tú haces ese traspaso, se pierde parte de la conciencia. Y cuando quieres, por ejemplo, volver a traspasarlo, te pasa como a, digo el nombre, como a Joe Biden. Que dices, macho, y este un día se va a romper. Está haciendo demasiados traspasos. Entonces, la monarquía inglesa han sido más inteligentes y han tirado hasta el final, tanto el príncipe como la reina, ¿no? Y bien, la información no la tengo, pero sabiendo que existe esta tecnología, quién sabe si la reina está en otro cuerpo más joven. Pero se pierde parte de la conciencia. No quiero decir que queden tontos, no estoy diciendo eso, pero bueno, tiene un peligro. Viendo algunos... Bueno. Viendo algunos no se sabe. Pues sí. Muy bien. Pues nada, te agradezco, estoy sufriendo porque sé que tienes ahora después la charla y para dejarte muy realmente bien. Descansar un poquito. Pues venga, gracias. Un placer. Igual. Y nos vemos por aquí, no Nos te vemos vamos a por dejar aquí. tranquilo, ya verás. Perfecto, gracias.